Gracias por recordarme grabar la clase. Bueno, como les decía, ¿verdad? Tenemos que los costos conjuntos, ¿verdad? Pueden ser generados por uno o por varios procesos o por uno o varios departamentos, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de situaciones o qué tipo de procedimiento se lleve a cabo en la elaboración de un producto. En este caso puede ser uno solo, ¿verdad? Si es una línea de productos, o pueden ser varios al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Y qué los caracteriza? Bueno, que no se pueden diferenciar fácilmente de los productos obtenidos. Quiere decir que hay que hacer un estudio minucioso de cada producto o de cada línea de productos para identificar qué tipo de costo conjunto es el que se va a contabilizar o el que se va a registrar aparte, ¿verdad? Aunque se haya fabricado el artículo, aunque ya haya pasado por todo el proceso productivo, siempre es indispensable al final identificar qué parte de este producto o qué parte de ese proceso en el cual sufrió transformación el material es el que se va a utilizar o el que se va a registrar como un costo conjunto. Tenemos entonces algunos ejemplos de lo que pueden ser costos conjuntos, ¿verdad? En este caso, pues hay como 3 ejemplos algo significativos, pudiéramos decirlo así, donde tenemos el primero, que es el proceso de la caña, ¿verdad? En este caso, pues, el procesar caña implica obtener azúcar, melaza, bagazo y guarapo de caña, ¿verdad? Son como subproductos que se generan de procesar un producto semilla, digamos así, o un producto principal. Otro, aunque lo veamos así feo, ¿verdad? El sacrificio de aves, ¿verdad? Del sacrificio de aves o de la crianza de aves se obtienen las pechugas, los muslos, alas, el alimento, las partes de las aves, ¿verdad? Para comercializar y producir. Y en la refinación de petróleo, pues que hay gas, queroseno, gasolina, entre otros. O sea que cuando hablamos de costos conjuntos, nos referimos a que se procesa un artículo, se procesa la materia prima para fabricar un producto, pero al mismo tiempo de esa fabricación provienen otros elementos, provienen otros conjuntos de costos, otros productos, por así decirlo, que se generan de una actividad principal, ¿verdad? Y el claro ejemplo que nos ponen acá, pues, y quizás el más significativo, digámoslo así, o el que más ejemplifica este tipo de costo, es la refinación del petróleo, ¿verdad? Que el petróleo lo podemos visualizar como materia prima inicial o materia prima principal, y de allí, pues, de su proceso, obtenemos ya los diferentes o los otros elementos, otros productos, como el gas, el queroseno y la gasolina, ¿verdad? A eso nos referimos con los costos conjuntos. Los productos conjuntos, ¿verdad? Como ya identificamos, por así decirlo, los costos, ¿verdad? Los costos conjuntos, ahora los productos resultantes se conocen como productos conjuntos, coproductos y subproductos. Permítanme. Bien, dentro de los productos conjuntos o coproductos, tenemos que son aquellos que resultan de las operaciones de transformación donde la empresa elabora simultáneamente 2 o más productos que implican valores significativos de venta y de igual importancia, ya sea por las necesidades que cubren o por su valor comercial en relación con la producción total. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos aquellos productos o coproductos que obtenemos de una producción principal, ¿verdad?, se van a generar de la transformación que realizan las empresas a unos o varios productos. O sea que básicamente es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que los productos conjuntos o coproductos
provienen de la fabricación de un artículo principal. Entonces, luego de fabricar ese artículo, se desprenden la parte de conjuntos, de productos conjuntos y subproductos, ¿verdad? En este caso nos dice también que pueden generar un valor significativo de venta de igual importancia que un producto normal. Por ejemplo, en el caso del petróleo, ¿verdad? Sabemos que es una materia prima muy cara, muy cotizada, por así decirlo, pero el transformarla también puede generar ingresos significativos, ¿verdad? Y de igual importancia como el mismo procesamiento del petróleo, ¿verdad? Entonces, el procesar el producto me genera utilidades a mí, me genera ganancias a mí, el transformarlo, pero también el subproducto que yo obtengo de fabricar uno principal me puede generar a mí una ganancia también. Es decir, que también yo lo voy a poder vender, ya sea por las necesidades que cubren, dice acá, por su valor comercial y en relación con la producción total. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento dado el subproducto también puede satisfacer una necesidad, puede cubrir una necesidad, y el hecho de haberse generado permite también que al mismo tiempo la empresa obtenga determinado ingreso significativo. Luego tenemos las características de los productos conjuntos. En este caso, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que hay ciertas características que deben de cumplir los productos para clasificarse como tales. En este caso, ¿verdad?, tenemos que los productos conjuntos tienen que ser el objetivo primario de las operaciones fabriles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el hecho de fabricar un artículo, el hecho de elaborar, de pasar por un proceso, la materia prima hasta transformarlo en un artículo, debe de tener como objetivo primordial, ¿verdad?, ser obtenido de las operaciones fabriles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un subproducto o un producto conjunto debe de desprenderse, como ya les dije al principio, tiene que desprenderse de una producción principal, ¿verdad? No quiere decir de que, bueno, en el caso de la caña de la caña, ¿verdad?, obtenemos azúcar, obtenemos melaza. Entonces, no quiere decir que el objetivo primordial del procesamiento de la caña va a ser obtener la melaza, digamos, como producto principal. La melaza se obtiene como un producto secundario de la transformación de la caña en azúcar, ¿verdad? Entonces, no es que el objetivo principal sea obtenerlo directamente sin hacer un proceso previo, ¿verdad?, sino que su objetivo es elaborar el producto principal y luego de haber elaborado este producto, desprenderse de los residuos, digámoslo así, entre comillas, de los residuos de materiales procesados para obtener un subproducto, ¿verdad? Debe de desprenderse, no debe generarse como un producto inicial. El siguiente es que el valor de la venta de los productos tiene que ser relativamente alto si se compara con el de subproductos que resultan al mismo tiempo, ¿verdad? Esto quiere decir que el valor de la venta tiene que ser, no tiene que ser menospreciado, por así decirlo, porque es como un producto más, aunque no sea el principal, ¿verdad? Aunque en algún momento se pueda ver como desecho, cosa que no es, ¿verdad? En las empresas, pues todo producto o subproducto se aprovecha. Entonces, el valor de ese producto no debe de ser menos, ¿verdad? No debe de menospreciarse y por lo tanto se debe de ser alto en comparación con otros subproductos que resultan al mismo tiempo. Lo otro, en el caso de ciertos productos conjuntos, la fábrica tiene que producir todos los productos de determinado proceso, si él produce cualquiera de ellos. Por ejemplo, en la parte de las carnes, ¿verdad?, siempre van a haber jamones, salchichas, tocino,
toda la variedad de productos o embutidos cuando se transforma la carne de cerdo, ¿verdad? O sea que siempre van a estar presentes los subproductos o los productos conjuntos en cualquier tipo de transformación de materia prima, sobre todo cuando estamos hablando de la parte de alimentos. Luego de hablar de los productos conjuntos, vamos a hablar ahora de los subproductos. Permítanme un momento. Permítanme. Bien. Los subproductos, cuando se obtienen dos o más productos diferentes en forma simultánea y uno de ellos se considera de importancia secundaria en relación con los otros, surgen los subproductos. Se puede decir también que son productos incidentales que resultan del procesamiento de otro producto. Es algo confuso, ¿verdad? Pero nos quiere dar a entender que los subproductos son aquellos que provienen simultáneamente de la transformación de un producto en general, ¿verdad? Y entonces nos dice que son productos incidentales, quiere decir que es algo que nosotros no esperamos que ocurra, ¿verdad? Esa es una situación que no se espera que ocurra y que resulta del procesamiento de otro producto. ¿Qué características tienen los subproductos? Primero, que se elaboran simultáneos con productos similares, ¿verdad? Segundo, que generalmente su valor de venta es limitado. Al caso contrario de los costos conjuntos, ¿verdad? Que veíamos que deben de establecerse un valor no muy bajo, no menospreciar el valor. En este caso, pues, el valor de venta es limitado, ¿verdad? No se puede esperar dar un precio muy elevado por este tipo de productos. Lo otro es que son considerados productos secundarios y por lo tanto, pues a veces no son como muy reconocidos y no son muy aceptables en el medio o en el mercado, por ejemplo. Lo otro es que, a diferencia de los desechos, tienen un valor de venta mayor y contribuyen una gran parte de la utilidad de la empresa. En el caso de los desechos, ¿verdad? Son materiales que definitivamente ya no tienen ningún tipo de uso, ya no se les identifica de qué manera una empresa los puede utilizar. Entonces, no podemos considerar los subproductos como desechos, ¿verdad? Por eso nos dice acá que tienen un valor relativamente mayor en gran parte de la utilidad de la empresa, ¿verdad? Recordemos que las empresas han sido creadas para mantenerse en vida durante largos periodos de tiempo y el hecho de contar con este tipo de productos que le ayuda a mantener o a incrementar las utilidades, pues es de mucho beneficio para las empresas, ¿verdad? Lo otro es que por lo general son de importancia secundaria en la producción, sí, ¿verdad? No se toman muy en cuenta. Simplemente cuando es necesario se utilizan, pero de lo contrario es algo que es sin importancia secundaria a la producción. Luego se generan, al igual que los productos conjuntos, a partir de una materia prima o proceso de manufactura común, y su importancia varía según las diversas industrias. Aquí depende también de para qué tipo de industria se esté trabajando o qué tipo de productos se esté fabricando para determinada industria, ¿verdad? Entonces eso es indispensable que se logre identificar a qué tipo de industria es a la que se le va a considerar o se le va a tomar en cuenta este tipo de producción, por así decirlo, ¿verdad? Porque hay observaciones que se deben de realizar, procedimientos que no se deben de dejar de lado. Entonces, siempre es indispensable poder tener este tipo de información en las manos. Este es otro aspecto que se conoce como punto de separación y costos separables. Permítanme.
Bien, el punto de separación y costos separables. El punto de separación es aquel en el que los productos conjuntos se separan, ¿verdad? Obviamente, pues por eso se llama de esa manera. Y se vuelven identificables. O sea que es el punto de convergencia en el proceso cuando los productos se vuelven identificables por separado. Quiere decir que aunque en un momento dado estén unidos, llega un punto en el que es indispensable separar los costos y por lo tanto al realizar esta separación se logran identificar fácilmente, ¿verdad? No es como al principio que está todo combinado, no sabemos con exactitud qué o quiénes seguir, ¿verdad? Los costos separables, también llamados costos de procesamiento adicional, son aquellos en que se incurren más allá del punto de separación y son asignables a los productos individuales. Bien. Luego de esta pequeña introducción, digamos, de los costos conjuntos y subproductos, vamos a ver, ¿verdad?, qué tipo de métodos, y aquí sí las disculpas del caso porque me comí una letra A, ¿verdad? Y tenemos acá los métodos para asignar los costos conjuntos a los productos principales. Solo déjenme revisar un poco acá. Sí, va. Los métodos para asignar. Ya voy a corregir, ya le voy a colocar la letra A aquí. En este caso, pues, existen diferentes métodos que permiten asignar los costos a los productos. En este caso, pues, nosotros vamos a ver 3 nada más, ¿verdad? Y de qué manera estos métodos pueden asignar valor o pueden asignar costos a este tipo de productos. Y tenemos, ¿verdad?, 3 tipos de métodos. El primero, que es el que vamos a ver hoy, al menos en forma teórica, es el método de las unidades producidas, que esto se hace en base al volumen de producción. El 2, que es el método de valor de mercado, perdón, en el punto de separación es con base al valor de mercado, ¿verdad? Y por último tenemos el método del valor neto realizable, que se hace con base en datos brindados por el mercado también, ¿verdad? Prácticamente los dos últimos son los que se relacionan más con la parte de investigación de las bases del mercado, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante de qué manera se utiliza ese tipo de información. Mientras tanto, pues vamos a trabajar primero, vamos a ver la parte de los métodos de unidades producidas. Perdón, me duele un poco la garganta. Unidades producidas. Bajo este método, la cantidad de producción es la base para asignar, ya ven que estoy algo mal con la letra A, los costos conjuntos. La cantidad de producción se expresa en unidades que pueden ser toneladas, galones o cualquier otra medida apropiada. El volumen de producción para todos los productos conjuntos debe establecerse en la misma escala. En este caso, en caso de que la base de medición varíe de producto a producto, debe encontrarse un denominador común, ¿verdad? Quiere decir que según este método de unidades producidas, la base para asignar los costos está en la parte de la cantidad de la producción y se puede expresar en diferentes medidas, ¿verdad? Toneladas, galones o cualquier otra medida, y que el volumen de producción de los conjuntos debe establecerse en escala, o sea que no puede hacerse todo de una sola vez. En este caso, ¿verdad?, lo ideal es ir partes por partes, porque no se logra identificar, ¿verdad?, qué es lo que le corresponde a cada quien. En todo caso, pues lo ideal es seguir los lineamientos de la persona, ¿verdad?, que esté en ese momento orientando la producción. Y generalmente viene siendo el gerente de costos o el supervisor del área de costos, ¿verdad?, que es el que está como más relacionado en la parte de producción,
sobre todo en la determinación de las unidades de medida en la parte de los materiales utilizados para la producción de los artículos. Siguiendo siempre con este método, ¿verdad? Tenemos que todos los productos que se generan de un proceso común deben de cargarse una parte proporcional del costo conjunto total con base en cantidades de unidades producidas. Y se supone que los productos son homogéneos y que un producto no requiere mayor o menor esfuerzo que cualquier otro en el grupo. O sea que en este caso, pues, lo que se necesita es que aquellos productos que se generaron por un proceso común, hay que cargarles esa proporción o hay que hacer esa distribución de los costos conjuntos, ¿verdad? Media vez esas unidades estén producidas. Y en este caso, ¿verdad? Todos los productos deben ser iguales, ya que un producto no requiere mayor o menor esfuerzo para cualquier otro producto en el grupo. Quiere decir que todos deben de ser conocidos, deben ser iguales, no deben de tener particularidades porque probablemente el proceso se vea afectado o ya no se pueda hacer la distribución, ¿verdad? La distribución necesaria de los costos conjuntos. La desventaja. ¿Qué pasó?
Lee, ¿qué pasó? Buenas, buenas. Perdón, pero se me descargó la computadora. No sé si me escuchan. Ahí me van a disculpar, pero se descargó y no. Sí, Lick, sí se Es le decir, escucha, estoy en puede un aula proseguir. y solo me traje la... Bueno, muchas gracias. Sí, es que estaba en un aula y como solo me vine para acá de una sola vez, no traje el cargador y se me descargó la computadora. Y yo estaba hablando y de repente se me puso negra la pantalla y ahí vi que, ups, no la había conectado. Bien, ya casi vamos a terminar la clase. Solo déjenme revisar una cosa por acá. Creo que nos habíamos quedado así en las desventajas, ¿verdad? Vamos a darle continuidad entonces al tema. Ya casi para finalizar tenemos la parte de las desventajas de este tipo de visiones o de productos y subproductos. Y tenemos, ¿verdad?, que la principal desventaja es de asignar los costos conjuntos con base a la cantidad producida. Es que no se considera la capacidad del producto para generar ingresos. En este caso, pues, como hay una parte de costo estimado que se maneja mucho, ¿verdad? Entonces, al momento de querer asignar este tipo de costo a los productos, no se toma en cuenta la capacidad que puede tener de generar ingreso o no. Como es como una tipo ruleta rusa, ¿verdad? No sabemos, bueno, no ruleta rusa, es montaña rusa, ¿verdad? Subida y bajada. No tenemos a ciencia cierta el conocimiento de cuál es la posibilidad de que este producto pueda generar ingresos significativos, ¿verdad? Entonces, como puede ser que genere ingresos, puede ser que no. Y ahí es, o sea, de que genere ingresos, sí, pero puede ser que lo genere alto o bajo, eso no lo podemos determinar. Y entonces simplemente se asigna porcentaje o se estima qué cantidad del costo se va a considerar sin tener en cuenta, ¿verdad?, que pueda o no generar ingreso alto o bajo. Lo otro también es que este método de unidades físicas, unidades producidas, ¿verdad?, al no considerar la capacidad de los coproductos de generar ingresos, puede ocasionar una asignación excesiva con relación al valor de mercado, ¿verdad? Era lo que les estaba diciendo anteriormente, que el simple hecho de no poder identificar o no saber de qué manera estimar si esto nos va a generar un ingreso o no, podemos sobrevaluar o subvaluar el costo, ¿verdad? Entonces, pues esa es una de las desventajas de este método también. Otro dato importante que hay que considerar es que en ocasiones el coproducto menos numeroso es el más caro, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que hay un coproducto, un subproducto que siempre se va a considerar, pero que en algún momento dado, el que no genera demasiado, ¿verdad?, o el que no se produce mucho es el que es más caro y en el que muchas oportunidades cuesta comercializar, ¿verdad? Entonces acá tomar decisiones de negocios en base a estos informes, a estos costos uniformes, ¿verdad? A veces puede tomarnos o puede llevar a que tomemos decisiones equivocadas. Siempre hablando de la subvaluación o de la sobrevaluación de los productos, ¿verdad? O del costo conjunto de los productos. También, si el costo es bajo, ¿verdad? Con respecto a su venta en el mercado, se puede interpretar que la venta genera pérdidas. O sea, aquí tenemos bastantes problemas con los extremos. Cuando hablamos de sobrevaluación y cuando hablamos de subvaluación. En este caso, pues, el hecho de sobrevaluar el costo, el hecho de sobrevaluar el costo puede incluso generar una idea errónea de que vamos a obtener utilidades o ganancias en extremo, ¿verdad?, que vamos a poder comercializar fácilmente esos costos y que con facilidad vamos a recuperar o vamos a generar ingreso en la empresa.
Por otro lado, si lo subvaluamos, es decir, que si le damos un valor menor al que realmente puede costar en el mercado, se puede interpretar que esa venta, en lugar de generar utilidades, va a generar pérdidas. ¿Por qué pérdidas? Bueno, recordemos que hay una serie de gastos en los que se pueden incurrir al momento de comercializar un producto. Puede ser un gasto de entrega, un gasto de instalación, determinados gastos que se ven y que pueden afectar esa comercialización de productos. Entonces, si los valuamos con un precio menor, puede llegar un momento en el que en lugar de ganar, se va a visualizar una pérdida. Y dejemos de lado la parte de los costos y ya no querramos nuevamente, o la empresa ya no quiera nuevamente, poder comercializar con subproductos, ¿verdad? Que como ya vimos al principio, el hecho de contar con subproductos, con un aliciente diferente a la producción principal de la empresa, ¿verdad? Un ingreso de dinero adicional a la empresa puede llegar a ser significativo en un periodo determinado de tiempo. Luego tenemos, ya para ir finalizando, ¿verdad? Dos ideas principales importantes, ¿verdad? En este caso, al dejar de vender el coproducto, solo se consigue disminuir la utilidad. Es necesario entonces evaluar otras alternativas de asignación de costos conjuntos. Era lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Si se decide, o sea, el hecho de evaluar los productos y los coproductos, perdón, los productos y los subproductos, es identificar el costo de estos y ver de qué manera se pueden distribuir para obtener utilidades. Pero si no se ven, si se decide, digamos, dejar de vender los coproductos, lo que se puede lograr es disminuir utilidad. Si lo que usted no quiere gastar, digamos, en comercializar esos subproductos, lo que usted va a lograr o que lo que la empresa va a lograr en todo caso es disminuir utilidad. Y es algo que no está como dentro de la idea de los costos conjuntos, ¿verdad? O de la contabilización de los costos conjuntos. Por otra parte, se considera que este método se puede utilizar en ambientes de regulación de tasa con el objetivo de fijar un precio justo de ventas. Aquí digamos que lo más recomendable para utilizar este tipo de métodos es como tener una tasa fija de mercado, ¿verdad? Que quienes las establecen, pues las mismas empresas entre sí, llegan a un acuerdo o automáticamente el mercado establece una tasa de interés cómoda para todos y se puede estimar en base a esa tasa de interés los costos y se puede fijar el precio de este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, como que lo más recomendable es que si al momento de utilizar este método se cuenta ya con una tasa fija, ¿verdad? Hay una regulación en la economía de determinado país, ¿verdad? Entonces, pues sí es recomendable utilizar este método, porque ya se tiene la tasa fija, ya se sabe cuánto se va a generar de ingresos, si se va a generar pérdida, ya se establece previamente qué necesidades se van a poder cubrir con esos costos y esos subproductos que se desean comercializar, ¿verdad? Se cumpliría la meta de poder generar ganancias en lugar de pérdidas. En fin, este tipo de método quizás es más recomendable utilizarlo en esos ambientes más tranquilos o ambientes ya regulados con tasas de intereses comunes para la gran mayoría de empresas, sobre todo de empresas industriales. Bien, esta es prácticamente una parte teórica, ¿verdad? Una introducción a la parte de los conjuntos, de los productos y subproductos, ¿verdad? Todavía nos falta ver dos métodos más, la teoría de dos métodos más, ¿verdad? Para ya entrar de lleno un poco a la parte práctica. No tengo a la mano ahorita cuando les dije que íbamos a tener la próxima actividad, pero según mis cálculos, sería solo teoría quizá la que estaríamos viendo en el próximo examen, ¿verdad? Sería solo teoría, porque nos falta todavía una parte más teórica de esta introducción de este tema. Y en el parcial
pues ya sería una parte práctica. Y ustedes saben que no es acumulativo, ¿verdad? Sino que serían los últimos temas nada más. Ya preparándonos para la última semana de clases, que ya está próxima. Prácticamente tenemos 2 semanas más. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta teoría que hemos visto ahorita. ¿Alguna consulta? Las disculpas del caso por la interrupción que se dio en determinado momento. Pero no sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna consulta? Todo claro, Lick. Muy bien, entonces. Pedirles nada más que, bueno, antes de que se salgan, y eso se lo voy a decir siempre, por favor, pongan su nombre completo en el chat para la asistencia de este día. No esperen, mejor dicho, que dé las indicaciones, ¿verdad? Y después se salen. Sino que hay unos que les digo yo, bueno, nos vamos a ver hasta tal clase y se salen. Entonces, por favor, su nombre completo para la asistencia de este día, agradecerle su presencia y nos estaríamos viendo, primero Dios, el miércoles, y escuchando, ¿verdad? El miércoles de esta semana. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la clase, por la asistencia y hasta miércoles, primero Dios. Cuídense mucho. Feliz inicio de semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde, cuídense mucho.